En la mañana del 5 de junio de 1967, mientras el sol comenzaba a asomarse sobre el Cairo, el ambiente ya estaba cargado con una tensión que olía a conflicto inminente. No era un amanecer cualquiera. El aire vibraba con el aroma penetrante del combustible de aviones y un silencio tenso que presagiaba el estallido de una guerra que cambiaría para siempre la historia de la región. En las pistas del aeropuerto, oficiales egipcios vigilaban con normalidad, sin imaginar que en menos de 3 horas el curso de los acontecimientos sería completamente alterado. Poco antes de las 8 de la mañana, un escuadrón de jets israelíes despegó con sigilo, volando bajo, a una velocidad vertiginosa y sin emitir un solo sonido que alertara a sus objetivos. Su rumbo era claro y peligroso: atacar las bases aéreas más estratégicas de Egipto. La tarea que tenían por delante no era un simple operativo militar, era una maniobra audaz, calculada al milímetro, diseñada para destruir la fuerza aérea egipcia mientras aún estaba en tierra, incapacitando cualquier posibilidad de defensa aérea. Este ataque no era un ejercicio más, ni un enfrentamiento ordinario. Era el inicio de un cambio radical, una jugada decisiva que marcaría el destino de una guerra y la historia moderna de Oriente Medio. Si quieres entender cómo una operación tan rápida y precisa pudo cambiar el curso de la historia en solo unas horas, quédate conmigo hasta el final. Aquí descubrirás los detalles ocultos, la estrategia detrás de la sorpresa y las consecuencias que aún resuenan hoy en día. No te pierdas esta historia que revela cómo la velocidad y la audacia pueden definir el futuro de naciones enteras. Y antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido exclusivo que te ayudará a entender mejor estos momentos históricos y muchas otras historias que cambiarán tu forma de ver el mundo. Vamos a comenzar. Esto marcó el comienzo de la Operación Enfoque, una acción militar sin precedentes. Fue un ataque aéreo de una precisión quirúrgica, resultado de una planificación exhaustiva y una coordinación milimétrica que nadie había visto antes. La fuerza de este golpe fue tan contundente y devastadora que, en cuestión de horas, logró voltear por completo la balanza de poder en todo Medio Oriente. Pero ¿cómo logró Israel llevar a cabo esta maniobra táctica que se convertiría en una de las ofensivas preventivas más rápidas, efectivas y audaces en la historia militar moderna? Para entender la magnitud de esta acción, es necesario remontarnos un poco en el tiempo y conocer el contexto que la precedió. La guerra que estalló no fue producto de un día o una decisión impulsiva. Más bien, fue el resultado de años de crecientes tensiones, disputas y rivalidades que se acumulaban sin descanso. Nadie en la región quería que estallara el conflicto, pero casi todos sabían que era inevitable, como un volcán a punto de hacer erupción. Para principios de 1967, el Medio Oriente era un polvorín preparado para explotar ante la mínima provocación. En ese momento, Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, tomó una decisión que sería un punto de quiebre decisivo. Ordenó el cierre total del estrecho de Tirán, bloqueando el paso marítimo a los barcos israelíes. Esta acción no era simplemente un movimiento estratégico, sino una declaración de guerra en toda regla para Israel. El bloqueo afectaba de manera crítica la economía y la seguridad israelí, ya que ese estrecho era la única ruta marítima viable para el comercio y el abastecimiento hacia el puerto de Eilat, en el sur del país. Además, esta medida generó un efecto dominó, tensionando aún más las relaciones con los países vecinos y preparando el terreno para un conflicto que nadie quería, pero que ya nadie podía evitar. La escalada era clara. Las piezas del tablero geopolítico se movían hacia un enfrentamiento inevitable que cambiaría el curso de la historia en esa región para siempre. Las tropas egipcias ya estaban desplegadas y camufladas en el desierto del Sinaí.
preparándose para lo que se veía venir. Siria y Jordania, aliados de Egipto, no se quedaban atrás y comenzaron a lanzar amenazas cada vez más agresivas, incrementando la tensión al máximo. En todo Medio Oriente, las naciones árabes empezaban a formar alianzas firmes con un objetivo común y aterrador para Israel: la destrucción total del Estado judío. Dentro de Israel, la situación era tan grave que muchas personas comenzaron a cavar tumbas en los parques de las ciudades, anticipando el peor de los escenarios posibles. El mundo entero observaba con atención. Algunos llamaban desesperadamente a la diplomacia, buscando evitar el desastre. Sin embargo, los generales israelíes tenían claro algo crucial: si la guerra era inevitable, Israel no podía permitirse esperar a recibir el primer golpe. Tenían que actuar primero y hacerlo con toda la fuerza posible, sin titubeos ni margen de error. Pero, ¿qué fue lo que hizo que la Operación Enfoque fuera completamente diferente a cualquier otra misión militar antes vista? El plan no se limitaba simplemente a derribar aviones enemigos. El objetivo real era eliminar de raíz la capacidad de Egipto y después de Siria y Jordania para combatir en el aire. La idea era destruir su dominio aéreo por completo, asegurando así que ninguna de esas naciones pudiera responder desde el cielo. Lo que convirtió a la Operación Enfoque en una leyenda militar fue la combinación perfecta de sorpresa y precisión quirúrgica. Israel atrapó a Egipto completamente desprevenido, con sus aviones alineados en filas perfectas, alas contra alas, listos para despegar en cualquier momento, pero a la vez como blancos inmejorables para el ataque. Los jets israelíes se movieron a altitudes bajas, volando bajo el radar y deslizándose por el Mediterráneo como sombras invisibles. El sistema de radares egipcio fue completamente engañado, saturado con interferencias y bloqueos de radio que los dejaron ciegos ante la amenaza inminente. Y por si fuera poco, el momento escogido para lanzar el ataque fue calculado con precisión extrema, aprovechando el factor sorpresa al máximo para garantizar que la ofensiva fuera devastadora e irreversible. El ataque comenzó en el momento más inesperado, cuando la mayoría de los pilotos y comandantes egipcios aún estaban en sus rutinas diarias. Algunos se dirigían tranquilamente a sus puestos de trabajo, otros disfrutaban del desayuno o se preparaban para las sesiones de entrenamiento matutinas. Mientras tanto, los pilotos israelíes habían practicado esta misión en secreto absoluto, repitiéndola una y otra vez hasta perfeccionar cada movimiento. Cada acción fue calculada al segundo, sin margen para el error. El resultado fue absolutamente brutal. En la primera ola del ataque, Israel logró destruir nada menos que 197 aviones egipcios, casi 200 aparatos en cuestión de minutos. Pero la ofensiva no se detuvo ahí. Para cuando el sol se ocultó al final de ese día histórico, Israel había eliminado más de 450 aeronaves de países árabes, incluyendo las fuerzas aéreas de Jordania y Siria, todo esto mientras sus propias pérdidas se limitaban a solo 19 aviones. Hay un detalle que parece sacado de una película de suspenso y acción. Cuando esos primeros jets israelíes despegaron de las pistas, lo hicieron en completo silencio, sin emitir una sola palabra ni señal que delatara la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. Fue una operación sigilosa, un golpe de efecto tan silencioso como mortal, que cambió para siempre el rumbo del conflicto y de la historia en la región. Ese momento de silencio, esa calma antes de la tormenta, fue la hora decisiva que transformó el equilibrio de poder y dejó claro que nada volvería a ser igual. Nada de charlas, ni confirmaciones por radio, ni una sola palabra antes de tiempo.
El silencio en las comunicaciones fue absoluto. El primer piloto que rompió ese silencio lo hizo solamente después de lanzar la bomba en su primer objetivo. Con voz firme y directa dijo: «Los huevos están en la canasta». Esa frase no era cualquier cosa. Era un código secreto que confirmaba que todo estaba yendo exactamente como se había planeado, sin desviaciones ni imprevistos. ¡Boom! Una pista de aterrizaje quedó destruida. ¡Boom! Otro hangar fue alcanzado con precisión quirúrgica. Los cazas enemigos explotaron antes, incluso de que sus motores pudieran calentarse para despegar. En esos primeros minutos de calma aparente, se hizo evidente una verdad militar que había perdurado por décadas. Quien controla el cielo, domina la guerra. Y para aumentar la confusión, hubo vuelos falsos, sombras fantasma que desorientaron aún más a las defensas egipcias. Pero ¿cómo lograron los jets israelíes acercarse tanto, prácticamente sin ser detectados? Aquí está la clave del éxito. Durante varios días previos al 5 de junio, los aviones israelíes realizaron simulacros de vuelos de entrenamiento, despegando y volviendo antes de ingresar al espacio aéreo egipcio. Repetían esta maniobra una y otra vez, siempre a la misma hora cada mañana. Los operadores de radar en Egipto se acostumbraron a esa rutina, creyendo que solo se trataba de otro ejercicio más, un simple entrenamiento sin consecuencias. Esa costumbre fue justamente lo que permitió que cuando llegó el momento real del ataque, el sistema de defensa egipcio no reaccionara a tiempo, confiando en la repetición y el hábito para ignorar la amenaza que se cernía sobre ellos. Fue una jugada maestra, un engaño perfecto que allanó el camino para una ofensiva imparable. Entonces, cuando el ataque real comenzó, los aviones israelíes tomaron la misma ruta de vuelo y atacaron a la misma hora que los vuelos de entrenamiento simulados. Los egipcios, confiados y acostumbrados a esa rutina diaria, ni siquiera se molestaron en despegar sus cazas para enfrentar la amenaza. Para cuando se dieron cuenta de lo que realmente estaba pasando, el daño ya era irreversible y la sorpresa jugó completamente a favor de Israel. Pero la historia no termina con la destrucción de aviones en el aire. Hay otro lado que muchas personas suelen olvidar. La operación Enfoque no se trataba solamente de derribar aeronaves enemigas, sino de garantizar que esas máquinas nunca pudieran volver a volar. Por eso, los primeros objetivos de la ofensiva no fueron ni siquiera los aviones, sino las pistas de aterrizaje. La Fuerza Aérea Israelí utilizó municiones especializadas, diseñadas no solo para crear agujeros en las pistas, sino para dejar verdaderos cráteres profundos, imposibles de ignorar y que impedían cualquier intento de despegue o aterrizaje. Pero eso no fue todo. Después de crear esos cráteres, lanzaron minas antipista, bombas ocultas que explotaban bajo el peso de los equipos de reparación o de cualquier avión que intentara aterrizar. Esto significaba que, aunque Egipto aún tuviera algunos aviones intactos, no tenían dónde volar ni cómo despegar. Para dimensionar la magnitud de la operación, imagina estar parado esa mañana en una base aérea egipcia. Escuchas un zumbido bajo que comienza a crecer y de repente, sin previo aviso, jets que superan la velocidad del sonido vienen rugiendo hacia ti. En cuestión de 8 minutos, 200 aviones enemigos surcan el cielo en un ataque implacable y sincronizado que no dejó lugar para la defensa ni para la sorpresa del lado israelí. Fue un asalto tan rápido y efectivo que cambió para siempre las reglas del juego en ese conflicto. Las bombas estallan a tu alrededor. Explosiones que levantan columnas de fuego y humo. El metal se retuerce bajo la fuerza del impacto, mientras cuerpos son lanzados por el aire en medio del caos. La torre de control queda completamente a oscuras, sin energía ni comunicación posible.
Todo esto ocurrió en apenas 8 minutos, un tiempo que parece corto, pero que bastó para desatar una verdadera tormenta de destrucción. Luego, el silencio volvió a dominar el lugar, hasta que la siguiente ola de ataques llegó, seguida por otra y otra más. Para cuando la cuarta oleada terminó, la Fuerza Aérea Egipcia ya no representaba ningún peligro. Lo que quedó fue un cementerio de hierro retorcido y columnas de humo que se alzaban hacia el cielo, señal clara del colapso total de su poder aéreo. ¿Por qué funcionó esta operación con tanta eficacia? La respuesta está en la audacia extrema, casi desesperada, del plan israelí. Puede que te preguntes si no fue una jugada demasiado arriesgada. La verdad es que sí, lo fue. De hecho, cuando esos jets despegaron, casi toda la fuerza aérea israelí estaba ya en el aire, expuesta y vulnerable. Pero fue precisamente esa valentía, combinada con una planificación impecable y una ejecución milimétrica, lo que permitió que este ataque sin precedentes alcanzara un éxito rotundo. No hubo margen para el error, pero tampoco para la duda. Israel apostó todo en ese golpe maestro y ganó, transformando el curso de la historia en la región para siempre. Eso significaba que el país casi no tenía nada con qué defenderse si el plan fallaba. Si siquiera uno de los países enemigos hubiera lanzado un contraataque durante esas primeras 2 horas críticas, Israel podría haber sido borrado del mapa en cuestión de minutos. Pero aquí está la clave. La operación Enfoque era un todo o nada absoluto. Funcionó gracias a una disciplina férrea, un tiempo milimétrico y sobre todo a una dosis saludable de desesperación. Los israelíes tenían claro que no podían sobrevivir a una guerra en 3 frentes al mismo tiempo. Por eso apostaron todo a conseguir la superioridad aérea lo más rápido posible, porque sin el control del cielo, la supervivencia era imposible. Ahora, hablemos de la tecnología que hizo esto posible. Los pilotos israelíes volaban cazas franceses Don Mirage de 3 y Super Mystère, aviones de alta velocidad, maniobrables y mortales cuando se usaban correctamente. Sin embargo, lo que realmente marcó la diferencia no fue solo el hardware, sino el entrenamiento. Los pilotos israelíes entrenaron con una intensidad y dedicación que rayaban en lo obsesivo, porque realmente dependía de sus vidas. Repetían cada ataque una y otra vez, memorizaban el terreno con precisión casi quirúrgica y estudiaban los planos de las bases aéreas como si se prepararan para los exámenes finales de su carrera. Aunque sus cabinas parecían simples comparadas con los sofisticados jets estadounidenses o soviéticos, estaban en manos de hombres que sabían exactamente dónde atacar y qué velocidad debían mantener para salir ilesos. No hubo compasión ni margen para retrasos. Una cosa que hay que entender sobre la Operación Enfoque es que no fue diseñada para debilitar al enemigo, sino para eliminarlo por completo. Eso implicaba atacar no solo las pistas y hangares, sino también los tanques de combustible, los radares, las líneas de comunicación e incluso las áreas de estacionamiento donde se repostaban los aviones. Fue una forma brutal de eficiencia militar, una estrategia despiadada que buscaba aniquilar toda capacidad de respuesta aérea desde el primer momento, asegurando así la supremacía y la victoria en el menor tiempo posible. En la guerra, la primera hora suele ser la que define el resultado final, y en este caso, Israel no desperdició ni un segundo. Para el mediodía del 5 de junio de 1967, Egipto ya había perdido la mayor parte de su poder aéreo. Siria y Jordania sufrieron destinos similares, quedando sus fuerzas aéreas prácticamente inoperantes poco después. Las fuerzas aéreas árabes ya no podían combatir, y Nasser quedó en estado de shock por la magnitud del golpe. Las emisoras de radio árabes intentaron manipular la realidad, afirmando que los jets egipcios estaban bombardeando Tel Aviv, pero la verdad pronto se hizo irrefutable.
El dominio del aire se había perdido y la guerra terrestre ya estaba inclinándose claramente a favor de Israel. Esto no fue simplemente una derrota en términos militares, fue un golpe psicológico profundo y devastador que resonó mucho más allá del campo de batalla. Los líderes árabes, que anteriormente se habían mostrado seguros y orgullosos, alardeando sobre su capacidad para expulsar a Israel al mar, se encontraron de repente en una posición de vulnerabilidad y desesperación. Esa arrogancia inicial se quebrantó al verse obligados a buscar excusas y explicaciones que pudieran justificar un fracaso tan humillante y rápido. La operación Enfoque no se limitó a destruir físicamente las aeronaves enemigas ni a debilitar su capacidad operativa. Lo que realmente arrasó fue la confianza colectiva del mundo árabe. La moral, el ánimo y la iniciativa estratégica sufrieron un colapso profundo. Este efecto psicológico tuvo consecuencias que trascendieron el terreno militar, afectando la cohesión interna de los países árabes, su capacidad de resistencia y su disposición para futuras confrontaciones. Cuando un ejército pierde la fe en su liderazgo y en sus posibilidades de victoria, esa derrota se vuelve mucho más difícil de superar que cualquier daño material. La sensación de impotencia y vulnerabilidad se filtró en todos los niveles de la sociedad, desde los altos mandos militares hasta los civiles comunes, creando una crisis de identidad y de propósito que impactó directamente en la política y las relaciones internacionales de la región. Además, la caída de la moral árabe generó un cambio en la dinámica de poder que impulsó a Israel a tomar una posición aún más dominante en Medio Oriente. La pérdida de iniciativa y confianza de sus adversarios permitió a Israel consolidar sus avances territoriales y estratégicos, lo que a su vez modificó el curso de las negociaciones y los conflictos posteriores. La operación Enfoque no solo cambió el mapa físico, sino que también alteró profundamente el mapa psicológico y político de toda una región, dejando heridas abiertas que aún hoy influyen en el equilibrio del poder y en las tensiones internacionales. Una vez que los cielos quedaron en absoluto silencio, se desató la guerra terrestre, un capítulo decisivo que marcaría el rumbo definitivo del conflicto. Para el final del 5 de junio, la ausencia inquietante de actividad aérea en el espacio árabe no fue un simple vacío, sino una señal inequívoca para las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI. El momento que habían esperado con tanta anticipación finalmente había llegado. Con la superioridad aérea completamente asegurada y sin el temor constante a ataques desde el cielo, los tanques y la infantería israelí se lanzaron al avance con una rapidez y coordinación sorprendentes. El movimiento de las tropas israelíes no fue improvisado ni lento, sino un despliegue táctico meticulosamente planeado para aprovechar al máximo la vulnerabilidad del enemigo en tierra. Los soldados avanzaron hacia puntos estratégicos clave: el vasto y difícil terreno del desierto del Sinaí, la compleja región de Cisjordania y los montañosos altos del Golán. En cada uno de estos frentes, las fuerzas israelíes aprovecharon la confusión y el desorden que reinaban entre las tropas árabes. Los soldados egipcios, desorientados y sin un liderazgo claro que los guiara, enfrentaban una situación caótica. En muchos casos, la falta de comunicación y el impacto psicológico del ataque aéreo provocaron que abandonaran sus posiciones defensivas, dejando amplias áreas sin resistencia. Esta desorganización permitió que el ejército israelí avanzara sin obstáculos significativos, consolidando posiciones estratégicas y asegurando el control territorial con rapidez. El silencio en los cielos fue, en realidad, la antesala de una ofensiva terrestre imparable que capitalizó cada ventaja obtenida en la guerra aérea para asegurar una victoria definitiva en el campo de batalla.
Este momento fue crucial, pues mostró cómo la combinación de superioridad aérea y una táctica terrestre agresiva y coordinada podía cambiar radicalmente el equilibrio de poder en una guerra moderna, dejando a las fuerzas árabes incapaces de reaccionar efectivamente y sellando el destino de la contienda en esos primeros días. Los camiones quedaron abandonados con los motores aún encendidos, un símbolo claro y contundente de una retirada apresurada y del caos absoluto que se había apoderado de las filas enemigas. No era simplemente un abandono, era la manifestación visible de una derrota desordenada, donde el miedo y la desesperación superaron cualquier intento de organización. Algunos escuadrones intentaron replegarse, buscando salvar lo que quedaba de sus fuerzas, pero pronto se vieron nuevamente atrapados bajo un asalto aéreo implacable que no les dio respiro ni tregua. Los ataques se sucedían con precisión quirúrgica, manteniendo la presión constante y eliminando cualquier oportunidad de reorganización. La confusión reinaba en cada rincón del campo de batalla. El desorden era total y la falta de liderazgo y coordinación provocaba que las tropas se dispersaran, perdiendo posiciones clave y dejando espacios abiertos que el ejército israelí supo aprovechar sin piedad. Sin embargo, nada de esto fue producto del azar o la fortuna. El plan terrestre estaba meticulosamente sincronizado con la ofensiva aérea, funcionando como un mecanismo perfectamente engrasado donde cada movimiento apoyaba al siguiente. Esta coordinación permitió que las fuerzas israelíes encerraran a las tropas egipcias en auténticos bolsillos de destrucción, eliminando vías de escape y anulando cualquier posibilidad de contraataque. Cada tanque, cada pelotón, cada unidad tenía una misión clara que cumplía con precisión, mientras que desde el aire los jets continuaban su labor de control absoluto, asegurando que ningún enemigo pudiera reorganizarse o reagruparse. Fue una demostración magistral de estrategia combinada, donde tierra y aire trabajaron en perfecta armonía para convertir el campo de batalla en un terreno dominado y controlado por Israel, asegurando así la victoria casi definitiva en ese frente. Las divisiones de tanques israelíes, bajo el mando de líderes tan decisivos y estratégicos como el general Ariel Sharon, ejecutaron maniobras envolventes meticulosamente planificadas, combinadas con emboscadas perfectamente calculadas en el vasto y árido desierto. Estas tácticas fueron diseñadas para aislar y atrapar a las tropas egipcias en auténticos bolsillos de destrucción, espacios donde cualquier intento de reorganización, retirada o contraataque quedaba totalmente anulado. Cada movimiento de los tanques israelíes fue coordinado con precisión quirúrgica, explotando la desorganización y la confusión del enemigo para maximizar el impacto y asegurar el control absoluto del terreno. Mientras esto ocurría en el campo de batalla, en el ámbito mediático, Radio El Cairo mantenía una narrativa completamente opuesta, transmitiendo una serie de mensajes propagandísticos destinados a ocultar la cruda realidad que se vivía. Los comunicados oficiales proclamaban con vehemencia que las fuerzas árabes estaban ganando la guerra, que Tel Aviv ardía en llamas y que los aviones israelíes caían en grandes cantidades como si fueran simples insectos. La idea que intentaban vender era la de una victoria árabe inminente, una especie de triunfo asegurado que buscaba mantener la moral alta entre la población y las tropas. Sin embargo, la realidad palpable en el campo de batalla mostraba un panorama radicalmente distinto. La derrota de las fuerzas árabes era inevitable y estaba ya en curso, mientras la ofensiva israelí avanzaba con una determinación implacable y sin dar espacio para la recuperación o la resistencia efectiva.
La combinación de superioridad aérea, maniobras terrestres inteligentes y liderazgo eficaz dejaba claro quién dominaba no solo el cielo, sino también la tierra, estableciendo un dominio total que marcaría el desenlace del conflicto y redefiniría el equilibrio de poder en toda la región. Pero todo aquello que se escuchaba en las emisoras no era simplemente una serie de mentiras al azar o discursos vacíos. Se trataba de una maniobra psicológica calculada al detalle, una táctica tradicional de guerra psicológica que había sido diseñada y ejecutada cuidadosamente por los líderes árabes para intentar mantener alta la moral de sus tropas y calmar a una población que ya comenzaba a mostrar claros signos de miedo, incertidumbre y desesperación ante la magnitud del desastre inminente. El objetivo principal era evitar un pánico generalizado que pudiera desestabilizar no solo el frente militar, sino también la estabilidad social y política interna. Para ello, se construyó y se difundió una narrativa constante de victoria próxima e inevitable, con la intención de sostener la cohesión interna y mantener la confianza, tanto en las Fuerzas Armadas como en el liderazgo político. Sin embargo, lo que en principio parecía una estrategia inteligente y necesaria, terminó convirtiéndose en un boomerang que les golpeó con mucha más fuerza y repercusión de lo que pudieron anticipar. Cuando la verdad finalmente salió a la luz apenas días después del inicio de la guerra, la realidad golpeó con una intensidad y dureza que ningún ataque militar pudo igualar. El choque entre la propaganda y los hechos concretos causó un efecto devastador en la moral de soldados y civiles por igual, creando una sensación profunda de traición, desilusión y desesperanza. Este derrumbe psicológico fue mucho más que una simple crisis momentánea. Supuso un quiebre en la confianza que afectó la capacidad de resistencia y la voluntad de lucha de las fuerzas árabes. La desconexión entre lo que se les había hecho creer y lo que en realidad ocurría en el campo de batalla provocó un efecto dominó que debilitó no solo a las tropas, sino también a toda la estructura política y social de la región, dejando heridas difíciles de sanar y sembrando las semillas para conflictos y tensiones que perduraron durante décadas. El sentimiento de traición se propagó rápidamente entre los soldados, quienes no solo se enfrentaban a un enemigo exterior, sino que se sentían profundamente engañados y abandonados por sus propios líderes y comandantes. Esta percepción de haber sido manipulados o mal informados alimentó un clima de desconfianza interna que debilitó la moral y la unidad dentro de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, la población civil quedó sumida en un estado de shock e incredulidad, incapaz de procesar la magnitud de la derrota y la rápida desintegración de aquello que habían considerado su fortaleza y orgullo. La vergüenza y la humillación colectiva fueron insoportables, impactando directamente en el orgullo de una región que hasta entonces se había presentado ante el mundo como un bloque sólido, poderoso y unido en su resistencia. Esta caída psicológica no solo tuvo consecuencias inmediatas en el campo militar, sino que también afectó profundamente la identidad colectiva, creando una crisis de confianza que permeó todos los niveles de la sociedad y del liderazgo político. Lo más grave fue que esta fractura emocional y mental, alimentada por una mezcla explosiva de propaganda, desinformación y realidad cruel, se convirtió en uno de los efectos más devastadores y menos visibles de la Operación Enfoque. La ofensiva no solo destruyó la capacidad militar del enemigo en términos materiales. Su objetivo también fue derribar el espíritu, minar la confianza y dejar una herida emocional profunda y duradera. Esta herida persistió mucho más tiempo que los daños físicos causados por las bombas y los combates.
y su impacto se sintió en la forma en que las sociedades árabes afrontaron los conflictos y negociaciones en las décadas siguientes, condicionando decisiones políticas, estrategias militares y la percepción internacional de la región. Además, esta profunda fractura en la moral tuvo consecuencias inmediatas y duraderas en la capacidad de recuperación y resistencia de las fuerzas árabes durante los días y semanas siguientes al conflicto. El miedo, la incertidumbre y la desconfianza comenzaron a propagarse como un virus entre los soldados y oficiales, minando la cohesión interna que es vital para cualquier esfuerzo militar exitoso. Las dudas sobre el liderazgo comenzaron a crecer, cuestionándose la competencia de los comandantes y la validez de las estrategias adoptadas. Esta pérdida de fe no solo afectó la motivación de las tropas, sino que también generó tensiones internas, divisiones y desorganización, debilitando aún más la capacidad de respuesta ante los continuos avances israelíes. Por esta razón, aunque en los mapas y documentos oficiales la guerra siguiera en curso, con movimientos de tropas y enfrentamientos aquí y allá, en el corazón y la mente de las fuerzas árabes, la batalla ya se había perdido mucho antes. La guerra psicológica, con su impacto invisible pero devastador, había ganado terreno, socavando la voluntad de lucha y preparando el terreno para la derrota definitiva. Esta realidad demuestra que en un conflicto no solo cuentan los números, la tecnología o el armamento, sino también el estado mental y emocional de quienes combaten. Y en este aspecto, la Operación Enfoque logró un golpe decisivo que marcó la diferencia entre la victoria y la derrota. Desde Siria y Jordania, el panorama no distaba mucho del caos que se vivía en Egipto. Entre comandantes y pilotos se repetía con desesperación un lamento que resonaba en todos los niveles. «Estamos sin jets». Esa frase, aunque breve, era un reconocimiento silencioso y devastador de la magnitud real de la derrota que enfrentaban. La incapacidad total para controlar el espacio aéreo se convirtió en una señal inequívoca de que la superioridad aérea israelí era absoluta e indiscutible. Esta pérdida crucial no solo dictó el curso inmediato del conflicto, sino que marcó un punto de inflexión irreversible en la guerra. El dominio total de Israel en los cielos cambió radicalmente el equilibrio militar, dejando a las fuerzas árabes a la defensiva y vulnerables frente a ataques precisos y contundentes desde el aire. Pero el impacto no se limitó a lo militar. Esta nueva realidad afectó profundamente el ánimo y la moral de los países involucrados, minando la confianza en sus líderes y en sus capacidades estratégicas. Además, redefinió las perspectivas políticas en toda la región, generando incertidumbre y un ambiente de tensión constante. Los protagonistas de estos países tuvieron que enfrentar una dura verdad que pocos estaban preparados para aceptar. La hegemonía israelí no solo era un hecho sobre el terreno, sino también un desafío que afectaba la estabilidad y el futuro político de Medio Oriente. Esta situación sentó las bases para nuevas dinámicas de poder, alianzas y conflictos que moldearían la historia de la región en las décadas siguientes, haciendo evidente que la guerra aérea y su impacto psicológico fueron mucho más decisivos de lo que muchos imaginaron en un principio. Siria y Jordania no corrieron con mejor suerte que Egipto. Después de que la ofensiva israelí golpeara con fuerza devastadora las bases aéreas egipcias, Israel no perdió tiempo y dirigió rápidamente su atención hacia los aeródromos estratégicos de Jordania y Siria, reconociendo que neutralizar estas fuerzas era clave para asegurar el control total del espacio aéreo regional. En cuestión de horas, Jordania vio cómo casi toda su flota de cazas, Hawker Hunter, aviones suministrados por Gran Bretaña, que habían sido la columna vertebral de su fuerza aérea, quedaban completamente inoperantes o destruidos en el terreno de batalla.
Esta pérdida fue un duro golpe, ya que estos cazas eran vitales para la defensa y capacidad ofensiva jordana. Por otro lado, la situación en Siria fue igual de catastrófica. Los cazas MiG y Sukhoi, piezas fundamentales del arsenal sirio y símbolos de la modernización militar soviética, fueron literalmente reducidos a pedazos sobre el asfalto de las pistas de aterrizaje. Sin tiempo ni capacidad para organizar una defensa efectiva, las fuerzas sirias se vieron completamente impotentes para repeler el ataque. La rapidez y precisión con la que Israel llevó a cabo estos bombardeos sistemáticos desbarataron cualquier intento de resistencia aérea, asegurando así una dominancia incontestable en el cielo. Esta neutralización casi total de las fuerzas aéreas jordanias y sirias no solo minó su capacidad para intervenir en el conflicto, sino que también desmoralizó a sus tropas y comandantes, dejando abiertas las puertas para que las fuerzas terrestres israelíes avanzaran con mayor libertad y seguridad. Fue un golpe estratégico fundamental que aseguró que, para cuando comenzaran los combates en tierra, Israel ya tenía asegurada la supremacía aérea total. Una ventaja decisiva que condicionaría el curso y desenlace de toda la guerra. Para el 7 de junio, apenas 2 días después de que comenzara el conflicto, Israel había logrado establecer un control absoluto sobre los cielos de toda la región de Medio Oriente. No se trataba simplemente de una superioridad aérea pasajera o relativa, sino de una dominancia total y sin precedentes que dejó completamente indefensas a las fuerzas árabes. Esta hegemonía en el espacio aéreo no solo cambió la dinámica del combate, sino que alteró radicalmente las reglas del juego, imponiendo un nuevo orden en el teatro de guerra. Sin aviones propios con los cuales defenderse o lanzar ataques, las fuerzas terrestres árabes quedaron expuestas a una vulnerabilidad extrema. Los convoyes de suministros y tropas, vitales para mantener la operatividad y la resistencia en el terreno, se convirtieron en blancos fáciles, emboscados y destruidos desde el cielo sin que existiera forma alguna de evitarlo. La ausencia de defensa aérea efectiva permitió que los ataques contra las bases militares se realizaran con total impunidad, dejando un rastro de destrucción que desmoralizaba aún más a las tropas. Esta situación era comparable a enfrentarse a un enemigo con los ojos vendados, mientras que el adversario disponía de visión nocturna perfecta, una ventaja tecnológica y estratégica brutal que hacía casi imposible reaccionar o contraatacar. La disparidad era tan grande que la resistencia árabe se veía cada vez más fragmentada y desorganizada, incapaz de coordinar acciones o proteger sus activos. En suma, este dominio aéreo absoluto no solo marcó la diferencia en la batalla, sino que sentenció el destino del conflicto, otorgando a Israel una ventaja casi insuperable y definiendo el desenlace en su favor. Lo más impresionante y lo que realmente dejó sin palabras a muchos observadores internacionales fue la velocidad con la que todo este complejo y devastador proceso se llevó a cabo. La rapidez con la que Israel ejecutó su ofensiva aérea durante la Operación Enfoque fue simplemente vertiginosa, casi fulminante. En cuestión de horas, lo que parecía ser un escenario equilibrado y con potencial para una guerra prolongada, se transformó en un campo de batalla dominado por una fuerza implacable que supo aprovechar cada segundo, cada oportunidad, para asegurar una victoria decisiva y prácticamente irreversible. La velocidad con la que se desarrolló la Operación Enfoque, junto con la Guerra de los 6 días en su conjunto, dejó al mundo entero boquiabierto y marcó un antes y un después en la historia militar contemporánea. En apenas 6 días, Israel logró derrotar a 3 de los ejércitos árabes más poderosos y numerosos de la región, y tomó el control de territorios estratégicos que cambiarían para siempre el mapa político y militar de Medio Oriente.
Entre estos territorios se encontraba la vasta península del Sinaí, arrebatada de manera contundente a Egipto, Cisjordania y Jerusalén Este, que hasta entonces formaban parte de Jordania, y los altos del Golán, que estaban bajo control sirio. En solo 6 días, Israel triplicó el tamaño de su territorio, una expansión territorial que en comparación con otros conflictos es sencillamente asombrosa y sin precedentes en términos de rapidez y efectividad. Mientras la guerra de Vietnam se prolongó durante años con un alto costo en vidas y recursos, la Segunda Guerra Mundial duró 6 años completos, y la Guerra del Golfo requirió semanas de preparación y un despliegue masivo para lograr sus objetivos. La Operación Enfoque se destacó como una demostración fulminante de rapidez, precisión y planificación estratégica impecable. Este éxito relámpago no solo redefinió la geopolítica de la región, sino que también estableció un nuevo estándar para la guerra moderna, donde la velocidad y la coordinación pueden ser más letales que el tamaño o la cantidad de fuerzas involucradas. Esta operación no tuvo como objetivo prolongar el conflicto ni desgastar al enemigo poco a poco, mediante enfrentamientos largos y desgastantes. Su verdadera esencia residía en golpear con una fuerza tan rápida, precisa y contundente que el adversario ni siquiera tuviera tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. La ofensiva se diseñó para generar un efecto de sorpresa absoluta y devastadora. Una especie de blitzkrieg moderna que arrasó con cualquier resistencia en cuestión de horas, desarticulando por completo las capacidades de defensa y contraataque del enemigo. Esta táctica fulminante buscaba minimizar el desgaste propio y maximizar el impacto inmediato, derribando en un solo golpe la estructura militar del oponente y su voluntad de lucha. Al impedir que el adversario reaccionara con eficacia, se aseguraba no solo la victoria en el campo de batalla, sino también la ruptura psicológica que llevaría a la desmoralización y al colapso rápido de la organización enemiga. Fue una demostración impecable de cómo la velocidad y la precisión pueden ser armas letales, capaces de redefinir el curso de una guerra antes incluso de que ésta haya comenzado a tomar forma. El verdadero secreto detrás de esta velocidad arrolladora no residió únicamente en la estrategia brillante ni en la ejecución impecable durante la guerra, sino en la preparación silenciosa, constante y meticulosa que Israel llevó a cabo mucho antes de que comenzaran los primeros disparos. Mientras las naciones árabes se concentraban en lanzar amenazas públicas y organizar ostentosos desfiles militares para mostrar su poderío ante el mundo, Israel trabajaba en completo silencio, entrenando sin descanso y perfeccionando cada aspecto de la guerra que sabían que era inevitable. Los pilotos israelíes realizaban simulaciones diarias de misiones, volando rutas falsas, practicando ataques y repitiendo cada maniobra una y otra vez hasta alcanzar la perfección. No era simplemente vuelo o disparo. Era una preparación que incluía el estudio detallado del terreno y la logística para anticipar cualquier eventualidad. Paralelamente, los ingenieros construían modelos tridimensionales minuciosos de las bases aéreas enemigas, con cada detalle desde las pistas hasta los hangares, permitiendo a los bombarderos estudiar y memorizar el objetivo al máximo nivel. Esto les daba una ventaja crucial para saber exactamente dónde y cómo atacar con la mayor eficacia posible. Los comandantes, por su parte, no solo se enfocaban en la ofensiva aérea, sino que también entrenaban a las tropas terrestres para enfrentar las duras condiciones del desierto, adaptando tácticas específicas para moverse, combatir y sobrevivir en un ambiente hostil y cambiante. Cada movimiento estaba cuidadosamente planeado y ensayado para evitar errores y aprovechar cada oportunidad. Además, las unidades de inteligencia israelíes monitoreaban constantemente el tráfico radiofónico enemigo.
interceptando comunicaciones, descifrando códigos y anticipando cada posible acción o respuesta. Este monitoreo constante proporcionaba información vital que se traducía en decisiones rápidas y acertadas en el campo de batalla. En conjunto, esta preparación exhaustiva fue la base sobre la cual se edificó el éxito relámpago de la Operación Enfoque, demostrando que la guerra no se gana solo en el momento del combate, sino mucho antes, en la dedicación, la disciplina y el trabajo silencioso detrás de escena. Lo que resulta aún más sorprendente es que la mayoría de los pilotos de la Fuerza Aérea israelí tenían apenas alrededor de 20 años, una edad en la que muchos jóvenes todavía están definiendo su camino en la vida. Sin embargo, estos jóvenes hombres estaban al mando de jets multimillonarios, máquinas complejas y sofisticadas que requerían no solo habilidad técnica, sino también una precisión y valentía extraordinarias para operar en un contexto de guerra total. No se trataba simplemente de volar o disparar, estaban ejecutando uno de los planes militares más complejos, audaces y ambiciosos que la historia moderna haya visto, un desafío que hubiera intimidado incluso a pilotos con décadas de experiencia. Esta operación no fue producto de la improvisación ni de la casualidad. Fue, en esencia, una verdadera clase magistral de disciplina militar, profesionalismo y sentido profundo de urgencia nacional. Cada piloto comprendía que no solo estaban cumpliendo con una misión, sino que estaban defendiendo la existencia misma de su país. Esta conciencia de que la supervivencia nacional estaba en juego elevaba su compromiso y determinación a niveles máximos, impulsándolos a actuar con precisión quirúrgica y sin margen de error. La Operación Enfoque no fue simplemente una cuestión de estrategia o táctica, fue una batalla por la supervivencia de una nación pequeña y rodeada de enemigos. Fue esta combinación de preparación minuciosa, juventud valiente y un sentido claro de propósito lo que convirtió esta operación en un evento histórico que se distingue de otros ataques militares a lo largo del tiempo. Se convirtió en un referente mundial de eficiencia, coordinación y éxito fulminante en el campo de batalla, demostrando que en la guerra moderna, la combinación de velocidad, disciplina y determinación puede superar incluso las mayores adversidades. Esto no se trataba en absoluto de conquistar territorios por ambición, ni de buscar recursos como el petróleo, ni mucho menos de perseguir la gloria o el prestigio militar. Era, en esencia, una cuestión de supervivencia pura y simple. Israel, un país diminuto en tamaño y población, estaba rodeado por enemigos que lo acorralaban desde todos sus flancos. Enfrentaba un desafío titánico, unas fuerzas árabes combinadas que lo superaban no solo en números, sino también en recursos materiales y estratégicos, en una proporción abrumadora. Las fuerzas militares árabes contaban con el doble de soldados, 3 veces más tanques y 4 veces más aviones que Israel, una diferencia abismal que ponía en riesgo la existencia misma del pequeño Estado judío. En ese contexto, esperar, titubear o caer en la complacencia hubiera significado simplemente ser aplastados bajo ese peso descomunal. Por eso, la Operación Enfoque no fue solo una jugada estratégica inteligente o una maniobra táctica brillante. Fue absolutamente necesaria para garantizar no solo la supervivencia inmediata del país, sino la continuidad de su pueblo, su cultura y su futuro como nación independiente. Ante esta realidad, los líderes israelíes tomaron una decisión con plena conciencia de la magnitud del riesgo. Aprobaron un plan que implicaba ponerlo todo en juego. Una apuesta total y sin precedentes que podía marcar la diferencia entre la supervivencia o la aniquilación completa de Israel. Sabían que cualquier vacilación, demora o error podría ser fatal.
por eso actuaron con determinación y rapidez, con la urgencia que exige un escenario donde no hay margen para errores. Esta decisión, valiente y calculada, refleja la mentalidad de un pueblo que frente a la amenaza existencial eligió luchar con toda su fuerza, ingenio y coraje, dejando claro que la lucha no era solo por tierra o poder, sino por la vida misma. Mientras tanto, Estados Unidos seguía de cerca cada movimiento y cada desarrollo del conflicto, aunque no participaba de manera directa en la contienda. Desde las altas esferas militares americanas, la Operación Enfoque fue observada con una mezcla de asombro y análisis detallado, convirtiéndose en una verdadera lección revolucionaria sobre la guerra moderna. Lo que vieron los generales y estrategas estadounidenses fue cómo un país pequeño y con recursos limitados pudo superar a enemigos mucho más grandes y poderosos, no solo gracias a la tecnología, sino mediante una combinación magistral de velocidad, engaño, coordinación y precisión quirúrgica en sus ataques. Este conflicto demostró que la ventaja numérica y material no siempre garantiza la victoria, y que la guerra del futuro dependería cada vez más de la rapidez en la toma de decisiones, la inteligencia táctica y la capacidad para sorprender al adversario. La Operación Enfoque no solo alteró el equilibrio de poder en Medio Oriente de forma inmediata, sino que también dejó una huella imborrable en la doctrina militar a nivel global, inspirando a las Fuerzas Armadas de todo el mundo a replantear sus estrategias, tácticas y métodos de entrenamiento. De hecho, muchas de las enseñanzas extraídas de esta operación fueron incorporadas en los programas de formación militar estadounidense y de otras potencias, moldeando la manera en que se diseñan y ejecutan ataques preventivos y operaciones rápidas hasta el día de hoy. Así, lo que comenzó como una maniobra defensiva para proteger la existencia de un pequeño país, terminó transformándose en un paradigma mundial sobre cómo se libran las guerras en la era moderna, subrayando la importancia de la preparación, la innovación y la audacia estratégica. Los mandos militares de Estados Unidos quedaron profundamente impresionados y verdaderamente asombrados ante la combinación única de táctica, disciplina y tecnología que Israel desplegó durante aquellos días decisivos. No fue solo la efectividad de la ofensiva, sino la forma en que cada elemento se integró perfectamente para lograr un resultado espectacular en tiempo récord, lo que capturó la atención y el respeto de los más altos rangos militares americanos. Esta operación no pasó desapercibida, muy al contrario, se convirtió en un caso de estudio obligatorio dentro de las academias militares estadounidenses. Los estrategas y académicos analizaron minuciosamente cada fase de la Operación Enfoque, desde la planificación inicial hasta la ejecución final, extrayendo lecciones vitales que sirvieron para redefinir no solo las estrategias de combate, sino también los métodos de entrenamiento, la preparación psicológica de las tropas y la integración de inteligencia y tecnología en futuros conflictos a nivel global. La rapidez fulminante, la capacidad de sorpresa y la coordinación impecable entre las diferentes ramas militares fueron elevadas a la categoría de modelo histórico, un antes y un después en la forma en que se entendía y se practicaba la guerra en la era moderna. Este reconocimiento académico y militar no solo subrayó la importancia de la Operación Enfoque como un hito en la historia bélica, sino que también impulsó un cambio paradigmático en la doctrina militar internacional. Las Fuerzas Armadas de numerosos países comenzaron a adaptar sus estrategias, priorizando la movilidad, la inteligencia y la preparación estratégica, inspirándose en los principios que Israel demostró con tanta contundencia. Así, esta operación se consolidó como un referente global,
marcando un camino que muchas naciones seguirían para enfrentar los retos de los conflictos modernos con eficacia y precisión. Los pilotos israelíes fueron sometidos a un entrenamiento único, intensivo y riguroso, conocido mundialmente como el estilo israelí de incursiones aéreas. Este método no solo revolucionó la aviación militar de Israel, sino que marcó un antes y un después a nivel global, influyendo de manera decisiva en la forma en que las fuerzas aéreas más avanzadas del mundo, incluyendo la Fuerza Aérea de Estados Unidos, replantearon sus tácticas y estrategias para los ataques preventivos y ofensivas rápidas. Este estilo se caracterizaba por la precisión quirúrgica, la velocidad extrema y la coordinación impecable entre pilotos y unidades, logrando maximizar el impacto en el menor tiempo posible y minimizando la exposición al fuego enemigo. El efecto sorpresa y la capacidad de adaptación en tiempo real se convirtieron en pilares fundamentales de esta doctrina aérea, estableciendo un nuevo estándar en el combate aéreo moderno. Para entender la magnitud de esta influencia, basta recordar el famoso ataque israelí en 1981 contra el reactor nuclear Orak en Irak, una operación que fue claramente modelada a partir de los principios y enseñanzas de la Operación Enfoque. Esta misión demostró la capacidad de Israel para ejecutar ataques precisos y estratégicos contra objetivos altamente protegidos, utilizando la velocidad y la sorpresa como armas principales. De igual forma, durante la Guerra del Golfo de 1991, la estrategia conocida como Shock and Awe, impacto y temor, fue construida sobre esa misma base táctica que promovía ataques rápidos, devastadores y coordinados para desmoralizar al enemigo y destruir su capacidad de respuesta desde el primer momento. En pocas palabras, la Operación Enfoque no solo cambió el curso de un conflicto, sino que se convirtió en la plantilla o modelo estándar para la guerra de ataques preventivos y relámpago en la era moderna, inspirando y guiando a las fuerzas aéreas y militares de todo el mundo en las décadas posteriores. Cuando finalmente el polvo se asentó tras los intensos combates, el mundo reaccionó de manera contundente, pero dividida en dos posturas muy claras y opuestas. Por un lado, surgió un sentimiento generalizado de asombro y admiración ante la espectacular victoria relámpago de Israel, una demostración de poderío militar, precisión estratégica y capacidad organizativa que pocos esperaban. Esta victoria no solo sorprendió a los analistas militares, sino que también capturó la atención y el respeto de numerosas naciones que reconocieron el nivel de preparación y eficiencia desplegado por Israel. Sin embargo, por otro lado, esta misma victoria generó una profunda indignación y controversia a nivel internacional debido a la enorme extensión territorial que Israel pasó a controlar en tan corto tiempo. Las ganancias territoriales fueron inmensas y de un valor estratégico y político incalculable. El control sobre Jerusalén, una ciudad de significado religioso y cultural crucial para múltiples religiones, Cisjordania, una región clave para la seguridad y población, el vasto desierto del Sinaí y los altos del Golán, zonas estratégicas de alto valor militar, no solo ampliaron el territorio israelí, sino que le otorgaron un poder considerable para negociar y posicionarse con fuerza en el complejo tablero internacional. Estas conquistas, sin embargo, no fueron recibidas con beneplácito. Generaron una tormenta de críticas y condenas en todo el mundo. La Organización de las Naciones Unidas emitió llamados urgentes y reiterados para que Israel se retirara de estos territorios ocupados, enfatizando la necesidad de respetar las fronteras y la soberanía de los países árabes. Por su parte, las naciones árabes, heridas y humilladas por la derrota, se negaron rotundamente a reconocer la legitimidad del Estado israelí
y sus nuevas fronteras, rechazando cualquier tipo de acuerdo que implicara concesiones. Así, estas circunstancias sentaron las bases para un conflicto que no solo se prolongaría durante décadas, sino que también daría inicio a una era de geopolítica extremadamente compleja, volátil y marcada por constantes tensiones y enfrentamientos. Las repercusiones de la Operación Enfoque y la Guerra de los 6 días se extendieron mucho más allá del campo de batalla, moldeando el destino político, social y militar de toda una región y dejando un legado que aún hoy influye en las dinámicas internacionales. Después de la humillación profunda y contundente sufrida en 1967, las naciones árabes no optaron por quedarse calladas ni pasivas ante la derrota. Por el contrario, lanzaron un ambicioso, extenso y costoso programa de reconstrucción militar que buscaba no solo restaurar sus capacidades perdidas, sino también preparar el terreno para futuros enfrentamientos. Este esfuerzo estuvo financiado en gran medida por los enormes ingresos provenientes del petróleo, un recurso estratégico que los países árabes aprovecharon para fortalecer sus arsenales y modernizar sus fuerzas armadas. Además, esta reconstrucción militar fue respaldada y facilitada por la Unión Soviética, que en ese momento mantenía una fuerte influencia en la región y veía en el fortalecimiento de sus aliados árabes una oportunidad para contrarrestar la presencia e influencia occidental, especialmente la de Estados Unidos y sus aliados. La cooperación soviético-árabe incluyó la entrega de aviones de combate de última generación, tanques modernos y sistemas de defensa más avanzados, así como el asesoramiento técnico y estratégico para optimizar el uso de estos nuevos recursos. Paralelamente a la adquisición de nuevo armamento, las fuerzas árabes desarrollaron y adoptaron nuevas doctrinas militares basadas en las lecciones aprendidas durante la Guerra de los 6 días y la Operación Enfoque. Se hizo especial énfasis en la mejora de la coordinación entre unidades aéreas y terrestres, el entrenamiento en tácticas de guerra moderna y la preparación para operaciones rápidas y sorpresivas que pudieran contrarrestar la superioridad israelí. Estas mejoras y preparativos permitieron que en 1973, durante la guerra de Yom Kippur, las fuerzas árabes lanzaran un ataque sorpresa de gran envergadura, demostrando que habían aprendido de las duras lecciones que dejó la Operación Enfoque. Este ataque buscaba equilibrar nuevamente la balanza de poder en la región y recuperar el control perdido sobre territorios estratégicos, mostrando que, a pesar del revés anterior, las naciones árabes estaban determinadas a no ceder fácilmente y a mantener viva su lucha por la influencia y la soberanía en Medio Oriente. Pero la sombra de 1967 seguía siendo enorme, incluso en los conflictos posteriores. Los comandantes árabes, por más que intentaran prepararse, siempre vivían con el temor constante de que los jets israelíes volvieran a golpear primero, sin aviso ni piedad. La cicatriz psicológica que dejó la Operación Enfoque fue profunda y perduró mucho tiempo, marcando la mentalidad militar y la forma en que se planificaban las guerras en la región. ¿Por qué importa esto hoy, décadas después? Porque la Operación Enfoque sigue siendo estudiada en academias militares alrededor del mundo, y es un ejemplo clásico en los libros de texto sobre guerra preventiva, sorpresa táctica, guerra de información, psicología militar y sobre todo, sobre cómo la velocidad puede ser más letal que la cantidad de soldados o armas. No se trata de tener el ejército más grande, sino de usar lo que tienes de manera más rápida, inteligente y eficiente. Esta es la historia de cómo un país pequeño, superado en número y rodeado por enemigos, logró cambiar las reglas de la guerra moderna en solo una mañana. Así que la próxima vez que alguien pregunte, ¿cómo ganó Israel la guerra de los 6 días?,
Diles que todo empezó con la Operación Enfoque, una misión que no fue solo sobre bombas. Fue sobre inteligencia, audacia y sobre ganarle al reloj antes de que el enemigo siquiera supiera que lo había golpeado. Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo historias que transformaron el mundo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Déjame en los comentarios qué otro episodio histórico te gustaría que exploráramos juntos. Nos vemos en el próximo video.